Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video de Battlefield Mobile. Bueno, si no lo sabías, cerca del año 2022-2021 se hablaba de Battlefield Mobile. Porque sí, se estaba produciendo un juego llamado Battlefield Mobile que al final al cabo salió alfa, salió beta, estaba hecho en motor gráfico Unreal Engine, lo llevaba Industrial Toys, un estudio desarrollador completamente apartado que había convocado Electronic Arts para crear su juego, su saga de juegos, o mejor dicho, para dispositivos móviles. Este era el Battlefield Mobile, trayendo mecánicas del Battlefield 2 o el Battlefield 3 e incluso hasta del Battlefield 4. Prometía ser lo que muchos querían: un juego shooter a gran escala con mapas gigantes, con tanques, obviamente, con vehículos como helicópteros e incluso con habilidades de operadores, lo que ya tenían, ya saben, lo típico: médicos, soporte, apoyo, el recon, lo típico. En fin, si has jugado Battlefield sabes de lo que te hablo. En fin, Battlefield Mobile termina cerrando a la par de Apex Legends Mobile, creo que si no estoy mal, en el año 2023 completamente, en ese lapso de tiempo en el cual pues Battlefield Mobile nunca salió oficialmente global, solo estuvo versión regional poco a poco. Y lo que más sorprende el día de hoy es que para utilizar el motor gráfico Unreal Engine, el juego terminó siendo un fracaso en aspecto posible. ¿Qué es lo único malo que tenía actualmente el Battlefield Mobile? Era la jugabilidad, aunque no lo parezca. El tema gráficos no era tan malo, honestamente, pero el gameplay era muy tosco para un juego en 2022-2023. Sí, oficialmente terminan cerrándolo el año pasado, cerca de febrero, porque sí, tenemos mucho tiempo de no hablar de esto, y de repente viene Team Studios, saca Delta Force. No es una copia de Delta Force, para los que pregunten. Básicamente Delta Force es una saga muy vieja también. Lo que pasa es que no habían sacado un juego, creo que de 2009, y sí. Luego tenemos el Firefront, que son de los desarrolladores también del Bullet Force, que quieren tratar de hacer su propio Battlefield. Pero, vamos a ser sinceros, el único que puede llegar a ser el brutal de brutales puede ser el Battlefield Mobile. En fin, ¿por qué fue que decayó completamente Battlefield Mobile? Y es que, como siempre, Electronic Arts regándola muy heavy. Si bien se sabe de que puede que haya un regreso en 2025 de la saga completamente para dispositivos móviles, con un juego en el cual va a tener progresión cruzada, juego cruzado e incluso va a ser completamente gratuito tanto para PC, consola o dispositivos móviles, según lo que quiera hacer actualmente Battlefield, porque quiere entrar a un nuevo juego a la saga. Veremos qué pasa para dispositivos móviles, porque no hay ningún tipo de juego de este estilo al día de hoy global, ni tampoco de prueba. Y el más cercano es Delta Force, que básicamente se utiliza Unreal Engine, va a tener campaña, multijugador y también un Extraction Royale al estilo Arena Breakout, hecho por Team Studios. Mientras tanto, Electronic Arts tiene dos proyectos. Uno es el Apex Legends Mobile de regreso, una versión nueva, y la del Battlefield Mobile, según lo que decía el CEO de Electronic Arts, de que querían volver a dispositivos móviles, pero enfocándose bien con toda la experiencia que habían abarcado previamente. Ok, pero voy a ser sincero con ustedes, y es que a mí me parece que el Battlefield Mobile es un juegazo, y fue un juegazo, pero le faltaba algo, solo era mejorar el gameplay. Pero se dieron por vencidos, sí, sencillamente sí, porque el gameplay es muy sencillo mejorarlo con más actualizaciones, porque el tema optimización, rendimiento, el juego no iba tan mal, por así decir, porque pues honestamente, si hablamos de mala optimización, está a tope número uno Warzone Mobile. El tope número 2 sería el Apex, pero es que al día de hoy nadie le va a ganar al Apex en términos de optimización y rendimiento. Iba mucho mejor. O sea, Warzone Mobile siempre va a ser el estandarte de decir, loco, mientras no vaya peor que el Warzone Mobile, creo que todo está perfecto. Mientras esté en la optimización entre el Apex Legends, creo que está perfecto, porque incluso el Apex Legends está muy bien optimizado si nos ponemos a comparar entre Warzone y el Apex. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En sistema de armas contenido tenía mucho. Tenía mapas de Battlefield 3, mapas de Battlefield 4, armas del Battlefield 4 y 3 también, modalidades del Battlefield 2 Bad Company, el Bad Company 2, entre otras cositas. Y se notaba muchísimo. Este juego carrileaba muchísimo para hacer un buen juego, para lo que era el Battlefield Mobile. Y pues mucha gente tal vez no le tenía fe. Ese es el problema más grande que hay actualmente en el ámbito de las industrias. Tal vez no le tenían fe, tal vez todo lo que estaban desarrollando no les daba mucha fe. Y es que obviamente para que un juego sea exitoso hay que meterle dinero, hay que meterle transiciones, hay que meterle pues desarrollo. ¿Qué es lo que pasó con Battlefield Mobile?
el presupuesto era muy pequeño. El presupuesto de este juego no es el presupuesto que le metieron al Apex. Este juego no lo hizo Tencent. Este juego lo hizo Industrial Toys. Una compañía que, si bien solo la conozco de momento, por lo que pudo haber hecho completamente con el Apex, y que también el mismo Electronic Arts la terminó desintegrando por completo. Sí, Industrial Toys creo que ya ni existe. Y esto porque Electronic Arts desintegró completamente este desarrollador. Ahora, los únicos que pueden desarrollar completamente juegos en dispositivos móviles de alta calidad en AAA al día de hoy es Tencent. No hay otra compañía. Nos los ha demostrado muchísimo. Y es triste saberlo porque al día de hoy ninguna compañía de los AAA ha podido lograr de que su juego sea un éxito en tema de optimización, rendimiento, jugabilidad. Tienes el ejemplo de Activision, Bluehole Corporation y también Electronic Arts. Lo más importante es que si en dado caso tenemos un regreso de Battlefield Mobile, sea como ha pasado con Need for Speed Mobile, y me han decidido esto, ¿qué? Que lo lleva completamente, pues, Lightspeed Studios, si no estoy mal, y Tencent. O sea, al fin y al cabo, me van a decir de esto la monetización, lo siento, pero si algo ha quedado muy claro, y lo tengo que decir de esta manera, es que oficialmente ninguna compañía AAA ha podido lograr portar o portear, como quieran decirle, un juego de dispositivos a móviles de lo que es su versión de PC o consola o algo parecido. O sea, ninguna. Siempre hay un problema. Tema de optimización, rendimiento o el gameplay. En el lado caso del Battlefield Mobile siento que fue el gameplay porque se sentía muy tosco, loco. Se sentía un juego de mucho 2014, 2015. Incluso puede que el Modern Combat de Gameloft se podía decir de que se juega 1000 veces mejor que lo que se juega el Battlefield Mobile. Y sí, estos gameplays son míos, así que yo te lo digo porque lo jugué muchísimo. O sea, yo lo traje desde que salió el Battlefield Mobile Alpha, luego la beta. Yo pensé que este juego lo iba a terminar eliminando porque salió una alfa, lo cerraban completamente los servidores, luego una beta super mega ultra larga y luego de repente dijeron, ok, vamos a cerrar completamente Battlefield Mobile. O sea, y eso fue lo que pasó. Es triste, pero bueno. El regreso de Battlefield Mobile puede que sea realidad para el 2025, o sea, teniendo en cuenta de que pues estamos en un lapso de tiempo. Si se ha fijado, este 2024 ha sido calmado, no es como el 2023, 2022, que hubo mucho hype por muchos juegos. Al día de hoy pues solo tenés Rainbow, que está en desarrollo, The Division está en desarrollo, pero por tema de Electronic Arts sabemos que no podemos decir que está completamente 100% en desarrollo porque no hemos visto ni siquiera alfas o betas o incluso tráiler o noticias filtradas. Entonces, ¿qué podemos decir? De que este es el año más latente y es que se están preparando para un 2025 fuerte. Eso estamos de acuerdo. Pero bueno, yo quiero saber qué piensas acerca de esto. Para mí, yo quiero que regrese Battlefield fuerte. Y si no, pues tendremos Delta Force, las cosas como son. Porque Delta Force ya sabemos que lo están desarrollando. Han habido betas súper privadas con NDA, o sea que no se puede compartir nada. Va a salir para PC, para consola, para móviles. Todos vamos a poder jugar gratuitamente, multijugador. Pues campaña y también Extraction Royale. O sea, literalmente vamos a tener un juego futurista porque Delta Force es futurista, muy bien hecho por parte de Team Studios de Tencent. Y literalmente yo creo que ese juego va a romper el canon. O sea, va a romper en todos los aspectos posibles. Y esperemos de que, pues, tal vez Electronic Arts dice, ok, Timmy, sácame el Battlefield Mobile, loco. Tencent, vamos, Battlefield Mobile, loco. Ya, toca, hagámoslo, loco. Mitad y mitad. Lo hacemos súper bien. Y como ya tienen experiencia, demasiada experiencia, pues va a salir bien. En fin, cositas de la vida. Pero sí, Battlefield Mobile, ojalá regrese. Porque es un juego de una franquicia que yo lo vengo jugando desde tiempos inmemorables, desde el Battlefield 1942. Y espero de que vuelva. Claro que sí.